y os presento, ya no podemos continuar, hay una regla con la que sí que podríamos continuar que no necesita supuesto auxiliar, que es la regla de eliminación de la negación, pero como las negaciones no se suelen presentar así solas, las dobles negaciones, necesito primero explicar la regla de introducción de la negación para luego aplicarle la eliminación de la negación. Ya lo entenderéis cuando lo vayamos viendo. Por ahora vamos a ver qué es eso de un supuesto auxiliar y qué pinta tiene, o sea, cómo se introduce, cómo se pone dentro de una deducción natural. Bueno, pues aquí vemos, tenemos una deducción natural con sus números de línea, con sus fórmulas y con sus reglas aquí aplicadas, con sus premisas y todo como hemos estado haciendo hasta ahora. No os fijéis en los pasos, por ejemplo, aquí el supuesto empieza en la línea 4, puede empezar en la línea 3, en la línea 2, no empezar nunca, no haber supuesto o empezar en la línea 17. Es donde vayamos viendo que no podemos seguir con la deducción natural y entonces necesitamos introducir un supuesto. La estructura general de un supuesto auxiliar es esta que tenéis aquí. Vamos a ponerlo así. El supuesto está inserto dentro de la deducción natural, siempre después de las fórmulas o la fórmula de las premisas, ¿vale? O sea, que va en medio, en algún momento, después de las premisas, haya las que haya. Después, siempre irá indicada la apertura del supuesto con el comienzo aquí de una raya. Lo que dura el supuesto está indicado con esta raya vertical y el cierre del supuesto está indicado pues con este cierre de este paréntesis cuadrado sobre otra fórmula, otro número de fórmula. Esto quiere decir que desde la apertura del supuesto, que se indica con una S, que es supuesto, hasta el cierre, que siempre llevará alguna regla, ya veremos cuál, depende del supuesto, todo lo que hay en medio son fórmulas pertenecientes al supuesto auxiliar. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Nosotros, al introducir el supuesto, ganamos la posibilidad de seguir por aquí dentro deduciendo con una fórmula que antes no teníamos, por lo tanto nos ayuda a seguir deduciendo. Pero una vez que hemos cerrado el supuesto, en las fórmulas, en la deducción natural subsiguiente, es decir, la que va a partir del 7, en este caso, hacia adelante, dure lo que dure, nosotros aquí entre medias no podemos utilizar ninguna fórmula de este bloque. Ninguna, ni la de apertura, ni la de la deducción que hay dentro, ni la de cierre. Es como si hubiéramos abierto una puerta y hubiéramos hecho cosas en la habitación a la que hemos entrado, hayamos salido, cerrado la puerta y todo se queda dentro. No se pueden utilizar, porque eso sí, pues no se pueden utilizar porque el supuesto es como una especie de mundo aparte dentro de una deducción natural. Lo que sí puedo hacer es utilizar todas las fórmulas que hay antes del supuesto, las puedo utilizar dentro del supuesto. Esto sí, pero para la deducción natural, la que continúa, yo no puedo utilizar ninguna fórmula de dentro del bloque apertura-cierre del supuesto. ¿Vale? Bien. Ya lo veremos. Vamos a ver, aunque sea una regla. Bueno, no. Primero, cómo se colocan los supuestos auxiliares. Esto es solamente para que se entienda. O sea, estos dibujos es para que entendamos que los supuestos se anidan, pero no se pueden cruzar. No puedo, eso quiere decir que no puedo, si tengo un supuesto abierto y abro otro dentro, el de dentro tiene que cerrar antes de cerrar el de fuera. No puedo cerrar el primer supuesto abierto, que es el de fuera, y continuar con otro supuesto que tengo dentro. Esto no se puede hacer.
Los supuestos van así, anidados, y los interiores se cierran dentro de los exteriores, no fuera, ¿vale? Esto es una, bueno, una forma visual y directa de indicaros que no se puede, cómo no se puede abrir y cerrar un supuesto. Tampoco podríamos hacer algo como abrir un supuesto interno y luego no se sabe de dónde sacar uno que va por fuera de él. Esto tampoco es posible. Es decir, ninguna de estas combinaciones es viable, solamente las que tenemos aquí. De hecho, aquí podría ir anidado otro supuesto. No vamos a hacer, pero podría pasar, pero esto es una deducción natural bastante complicada, la que tiene 3 supuestos anidados, ¿no? Pero lo que no podrían hacer es nunca cruzarse, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo. Y así con esto tenemos al menos un ejemplo ya visto de una regla básica que necesita introducción de supuesto auxiliar. En este caso estamos en una regla de introducción de la negación. Introducir una negación no es fácil, es decir, esto es para negar una fórmula. ¿Qué tengo que hacer para negar una fórmula? Yo no puedo negar una fórmula, así sin más. Tendré que hacer algo. Vamos a ver. Para yo negar una fórmula, necesito suponerla no negada, con eso se abre el supuesto. Después, llegar, por deducción natural aplicando reglas, llegar a formular una contradicción. Fijaros en esta fórmula. Esta es la fórmula de una contradicción, esas fórmulas que son siempre falsas. Esta, en este caso es y, no y, bueno, y, sí, y, no, y conjunción no y. Tengo que encontrar una contradicción. La regla, cuidado, no puedo encontrar cualquier cosa. La regla me obliga a, si yo abro un supuesto con una fórmula y llego a una contradicción de otras fórmulas, entonces puedo negar la fórmula inicial. Dicho de otra manera, imaginaos que yo necesito no P, pero no lo tengo. Pues entonces tengo que suponer P, llegar a algún tipo de contradicción aquí, que sea una contradicción, y entonces podré negar P, pero si no, no puedo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un argumento en el que hay 3 premisas y se me pide llegar como conclusión a una fórmula que es S y R negada. Claro, yo no tengo esa fórmula en las premisas. ¿De dónde voy a sacar una fórmula negada? No puedo. Entonces me veo, o como no puedo sacar directamente de las premisas esta fórmula negada, entonces me veo obligada a aplicar la regla de introducción de la negación. Esa regla me dice que yo tengo que abrir un supuesto con la fórmula que quiero negar, pero sin negar, no negada, es decir, afirmada. Quiere decir que aquí yo tendría que abrir un supuesto con la fórmula S y R. Indicar que abro supuesto, poner aquí una S, que ahora lo veremos. Y aquí en medio llegar a una contradicción. Y una vez que llegue a la contradicción, cierro supuesto y niego la fórmula inicial, es decir, niego esto, que es justo la fórmula que se me está pidiendo, no S y R. Vamos a ver cómo se realizaría esta deducción natural. 1, 2, 3, premisas. En 4 empieza la deducción natural. Como no puedo obtener la conclusión a partir de las premisas, supongo la fórmula de la conclusión, que es esta, S. De todas formas, casi siempre que una fórmula de la conclusión vaya negada, toda ella, no el primer elemento, sino toda ella, hay que aplicar este procedimiento. Entonces, se me pide esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer, esta fórmula de aquí va a ser mi supuesto auxiliar.
voy a buscar una contradicción, es decir, voy a buscar una fórmula de esta forma lógica. Algo y no algo. Y cuando lo haya conseguido, cerraré el supuesto y negaré la fórmula inicial. Es decir, esta es mi conclusión. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hago. He abierto el supuesto. Estoy aquí, estoy en la X. He abierto el supuesto. Voy a bajar un momento. Mi X es S y R, ¿vale? En este caso. En mi caso es S y R. Así. Ahora tengo que buscar la contradicción. Bueno, miro las premisas y digo, ¿de dónde puedo sacar una contradicción? Pues en este caso la tenemos ya a mano. Tenemos una premisa R y una premisa 3, una premisa 2 R y una premisa 3 no R. ¿Cómo hago yo para formular R y no R, que es lo que se me pide? Se me pide formular la contradicción. Pues con la regla de introducción de la conjunción entre 2 y 3. Entonces, regla de introducción de la conjunción entre las fórmulas 2 y 3. Fórmula resultante, la 5, R y no R. Y ahora fijaos que si en 4 se abría el supuesto, cuando yo llegue a la contradicción, aunque llegue inmediatamente en el paso siguiente, puedo tardar 5 pasos, o 7, o 10 en llegar a la contradicción. En este caso estamos haciendo casos sencillos, ejemplos sencillos. Entonces, en la siguiente línea yo ya he llegado a la contradicción. Entonces, en esa línea cierro el supuesto. Y una vez cerrado, ¿qué me dice la regla que yo haga? Me dice que coja mi fórmula inicial de supuesto y que la niegue. Bueno, pues cojo mi fórmula de supuesto y la niego. ¿Y qué pongo? Pongo regla de introducción de la negación. ¿En qué fórmula? ¿Qué fórmula he negado? La 4. Por lo tanto, regla de introducción de la negación en 4. He llegado a la conclusión. Deducción natural con supuesto auxiliar terminada. La regla de eliminación de la negación no necesita supuestos auxiliares, pero como opera siempre sobre una doble negación, prácticamente es imposible obtener una doble negación sin más. La doble negación se obtiene cuando hemos supuesto una fórmula negada y por reducción al absurdo la hemos tenido que negar, por lo tanto aplicándole una segunda negación. Pues por eso vamos a verla en combinación con la regla anterior. Esta regla en metavariables lo que nos quiere decir esta estructura es que cualquier fórmula molecular o atómica doblemente negada se puede sustituir en un paso siguiente de la deducción natural, en otra línea, por la fórmula sin negar. Es decir, las dos negaciones, digamos que se anulan. Vamos con un ejemplo. Demuestre la validez del siguiente argumento utilizando el método de la deducción natural. Vamos a acercarlo un poco. En este caso, y vamos a proceder como yo os digo siempre, que es estudiando a ver qué es lo que tengo yo en la conclusión. Yo en la conclusión tengo una S y una R conjuntadas. Quiere decir que, bueno, tengo una conjunción. En el caso de que yo tuviera R's y S's en las premisas, sería cuestión de dejarlas libres, de dejarlas separadas, es decir, en una línea tener S, en otra línea tener R, y después en algún momento juntarlas con la regla de introducción de la conjunción. Sin embargo, no podemos realizar esta estrategia porque nosotros no disponemos dentro de las premisas de la S. S no tenemos. Como no tenemos, de algún lado la tenemos que sacar. La forma más, cuando en la conclusión hay elementos que no aparecen en las premisas, la forma más directa de hacer esto es por reducción al absurdo. Es decir, suponiendo en este caso la conclusión negada, no S y R,
llegando a una contradicción, y, no y. Y por último, una vez llegados a la contradicción, podremos negar lo que habíamos supuesto. Y negar lo que habíamos supuesto justamente va a ser una doble negación de S y R. Y aquí es donde vamos a aplicar la regla que estamos viendo ahora mismo, que es la eliminación de la negación, y podremos eliminar esta doble negación llegando así a la fórmula de la conclusión, que es S y R sin negar. Aplicando, repito, en este paso regla, bueno, en este no, en el siguiente sería regla de eliminación de la conjunción, ay, perdón, bueno, como no lo puedo borrar, regla de la eliminación de la negación e indicaremos el número de la fórmula en la que lo estemos negando. Vamos a verlo cómo se realiza, vamos a verlo paso a paso. Bien, aquí tenemos la regla, aquí tenemos la solución. La regla está arriba, vamos a bajar. Vamos a ver, ponemos, ¿cómo procedemos? Ponemos las tres premisas, las indicamos con PES o con el nombre premisa. Y después empezamos directamente a aplicar la regla de introducción de la negación o reducción al absurdo, porque no tenemos S en las premisas, así que tenemos que suponer una fórmula, llegar a una contradicción y no, y para poder concluir la fórmula negada. ¿Cuál es la fórmula que nosotros vamos a suponer aquí? ¿Cuál es nuestra X? Pues nuestra X en este caso es toda la conclusión negada. Es decir, nuestra X contiene ya una negación. Es decir, nuestra X ya va con su negación. ¿Qué ocurrirá al final? Que lo que negaremos es lo que habíamos supuesto. Y lo que habíamos supuesto es esto, ¿vale? Por lo tanto, obtendremos una doble negación. Entonces, procedemos. Suponemos, introducimos el supuesto auxiliar de suponer la conclusión negada en este caso, para poder luego negarla dos veces. La suponemos negada y buscamos una contradicción entre las fórmulas anteriores. En este caso es sencillo porque nos vienen dados los dos elementos de una contradicción. Podría ocurrir, que es lo que normalmente ocurrirá, que no vengan dados directamente, sino que los tengamos que obtener a partir de operar con otras fórmulas. Entonces, en este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es conjuntarlos aplicando la regla de introducción de la conjunción en las líneas 2 y 3, que es lo que aparece justo indicado aquí. Entonces obtenemos esta estructura, fórmula y no fórmula, R y no R. Una vez que obtenemos la contradicción, el supuesto que habíamos abierto en 4 lo cerramos, en este caso, en 5. El supuesto se cierra exactamente en la fórmula de la contradicción. Y una vez conseguida la contradicción, nosotros ya ya tenemos derecho lógico, digámoslo así, negar el supuesto que habíamos realizado. Entonces tomamos el supuesto, que era no S y R, y lo negamos. No pasa nada porque aquí no aparezca otro paréntesis, no hace falta incluir para que para que la segunda negación se pueda aplicar, no hace falta poner lo demás, la otra negación entre paréntesis. Se pone una negación y detrás se pone todo lo que habíamos supuesto, en este caso con la negación incluida. E indicamos qué es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es introducir una negación en la fórmula del supuesto, en la fórmula 4. Muy bien, pues ya tenemos una fórmula doblemente negada
pero la conclusión que estamos buscando no es una fórmula doblemente negada, es una fórmula sin negar, que es S y R. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la regla de eliminación de esa doble negación. Entonces indicamos que lo que vamos a hacer es aplicar la regla de eliminación de la negación en la fórmula 6, obteniendo de esta manera la fórmula 7. Y como es la que estábamos buscando, aquí se termina la deducción natural. Bien, hay veces que en algunos libros, voy a borrar esto un momentito, hay veces que en algunos libros se salta este paso de introducir doble negación y luego eliminarla. Con lo cual, en lugar de aparecer estas dos líneas, aparece directamente, aparecería en la línea 6, S y R, indicando que hemos introducido la negación y como es una doble negación, se ha eliminado una con la otra. Con lo cual, no aparecerían los dos pasos. Es formalmente más correcto hacerlo paso a paso, pero no está mal de la otra manera. Es más correcto, es decir, es formalmente más adecuado indicar cada paso que se hace con cada regla. Pero eso no quiere decir que esté mal eliminar directamente la doble negación. Nunca se puede eliminar una negación individual, sino solo una doble negación. Bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a aprender la segunda forma que tenemos de abrir y cerrar un supuesto auxiliar. Os recuerdo que solo hay tres: regla de introducción de la negación, regla de introducción del condicional y regla de eliminación de la disyunción. No se puede abrir, cerrar un supuesto de otra manera. Bien, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, este mecanismo es sencillo. Si nosotros, también se suele utilizar cuando la conclusión que buscamos construir es un condicional. Entonces, o simplemente necesitamos construir un condicional, por cualquier razón, porque el condicional es la conclusión o porque necesitamos un condicional en medio de la deducción natural. El caso es que queremos construir un condicional. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Nosotros queremos un condicional, supongamos que el condicional que yo quiero es P entonces Q. Recordad que la fórmula que tenéis ahí con X e Y son metavariables. La fórmula del condicional puede ser P entonces Q o puede ser P o R entonces Q y S. Pueden ser, los dos lados del condicional pueden ser moleculares, pero por simplicidad ahora mismo vamos a suponer que nuestro condicional a construir que necesitamos es P entonces Q. Entonces el procedimiento sería: yo supongo el antecedente del condicional, no nos confundamos, yo supongo el antecedente del condicional, en este caso es la X, que sería P. Realizo deducción natural, opero con fórmulas las que yo necesito y con las reglas que yo necesite hasta conseguir el consecuente del condicional, sea cual sea. En nuestro caso es Q, en el ejemplo que estoy poniendo. Y una vez que yo he conseguido el consecuente, yo cierro el supuesto que había abierto y en la línea siguiente enuncio el condicional que he conseguido, que sería P, entonces Q, en metavariables y X, entonces Y. ¿De acuerdo? No hay otra manera de construir un condicional, solo suponiendo el antecedente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a fijaros en este ejercicio. Hay que demostrar por deducción natural este argumento con dos premisas y su conclusión. Observamos la conclusión y vemos que la conclusión es un condicional. Eso ya nos debería
hacer directamente, intentar como primera opción aplicar la regla de introducción del condicional. Y además tenemos otra razón para aplicarla directamente y no buscar otras vías. Resulta que el antecedente del condicional yo no lo tengo en las premisas, por lo tanto no voy a tener manera de todas formas de extraerlo o construirlo por alguna otra regla. Como no lo tengo que suponer. Entonces, claro, el procedimiento va a ser supuesto P. Luego voy a hacer lo que tenga que hacer hasta que llegue a qué. Hasta que llegue aquí, no la voy a escribir entera, a toda esta fórmula de aquí. Y una vez que yo llegue a esta fórmula de aquí, cerraré, como ya he indicado aquí, cerraré mi supuesto auxiliar, todo el proceso, y aquí debajo, en la línea siguiente, pondré toda esta fórmula, es decir, lo que estábamos viendo aquí en la aplicación de esta regla. Bueno, puedo observar un poco más la conclusión para ir pensando qué es lo que voy a tener que hacer y me doy cuenta de que Q tampoco aparece dentro de las premisas. Bueno, pero entonces me fijo en el signo que está entre Q y el paréntesis y el signo es una disyunción. Entonces veo que no voy a tener ningún problema porque yo sé que la regla de introducción de la disyunción, y ahí revisáis el vídeo de la clase anterior, me permite, si yo tengo cualquier elemento, me permite en cualquier línea posterior añadir a ese elemento, en mi caso va a ser el paréntesis anterior, con una disyunción cualquier otra cosa, y esa otra cosa en mi caso va a ser Q. Esto es una disyunción. ¿De acuerdo? Entonces, voy a aplicar tres reglas. Para construir, lo voy a borrar un momento y así vemos el procedimiento completo. Primero, para construir el interior del paréntesis, en la parte interior, pero la de la izquierda de la disyunción, como son todo conjunciones, voy a aplicar a estas dos premisas la regla de introducción de la conjunción. Cambio de color. Después, para añadir la Q, voy a tomar la fórmula que he construido antes, la de S y R y T, y le voy a añadir la Q con la regla de introducción de la disyunción. Y yo sé que previamente a esto, yo he tenido que suponer, abrir un supuesto con P, abrirlo así, llegar a la fórmula azul, a la fórmula que tengo en azul, con la regla de introducción de la disyunción. Por lo tanto, llegar aquí a mi fórmula I, que es la fórmula azul. Entre medias voy a tener que construir las fórmulas en rojo, ¿de acuerdo? Aquí, entre medias. Y después, una vez terminado, yo cierro en I el condicional y puedo debajo en la línea siguiente decir P entonces y todo el paréntesis que yo he construido y cerrar ya la deducción natural. Vamos a verlo. Premisas. S y R, T. Empiezo. Supuesto auxiliar, P, que es el antecedente del condicional que yo estoy buscando, que es el de la conclusión. Abro supuesto, es decir, hago así y no lo cierro porque en principio mientras estoy haciendo eso no sé dónde va a terminar mi supuesto. Siguiente, necesito el paréntesis de las conjunciones S y R y T. Entonces lo que tengo que hacer es tomar las fórmulas 1 y 2 y aplicarles la regla de introducción de la conjunción entre 1 y 2. Aquí está, aplicada, me da esa fórmula.
Correcto. Ahora me falta añadir OQ. OQ habíamos dicho que lo vamos a añadir con la regla de introducción de la disyunción. En la fórmula 4, a la fórmula 4, le vamos a añadir OQ utilizando la regla de introducción de la disyunción. Una vez obtenido todo el consecuente del condicional que yo busco, este lado, una vez que yo lo he obtenido, que justamente está en la fórmula 5, yo cierro aquí el supuesto auxiliar y en la siguiente línea pongo P, entonces, todo esto, regla de introducción del condicional, y ahora la característica aquí es que se pone el intervalo. Cuando es un condicional se pone el intervalo del supuesto con el que yo he construido el condicional, y el intervalo es entre la fórmula 3 y la fórmula 5. Recordad, abro supuesto con el antecedente, cierro supuesto con el consecuente, no con el condicional entero, con el consecuente. Y en la fórmula siguiente yo coloco ya, enuncio el condicional completo. ¿De acuerdo? Y en el lado de las fórmulas, de las reglas, indico que en el paso 6 he dado el paso 6 a través de la regla de introducción del condicional. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un pequeño paso más con esta regla de introducción del condicional. Miremos este ejercicio. Aquí resulta que tengo 3 condicionales y se me pide otro condicional. Lo observo y veo que, claro, yo en la conclusión tengo un condicional. Eso quiere decir que yo, en principio, la regla que voy a utilizar para obtener esta conclusión va a ser suponer el antecedente, hacer lo que tenga que hacer hasta llegar al consecuente, y después ya podré enunciar que he logrado construir mi condicional completo. Ahora la pregunta es, entre P y no T, ¿qué tengo que hacer para llegar a no T? Bueno, entonces aquí sí tenemos que observar las premisas. Si yo supongo P, tengo que entender que yo tengo ahora el antecedente de este primer condicional. Cuando yo tengo el antecedente de un condicional, la regla del modus ponens o regla de eliminación del condicional me permite liberar esta parte, es decir, que yo en este entre medias, después de la P, puedo conseguir no R, ¿vale? Una vez que tengo no R, resulta que no R es el antecedente de este condicional, y el antecedente de este condicional, aplicando de nuevo modus ponens, me permite liberar, hago cambio de color, me permite liberar el consecuente. Por lo tanto, aquí también podré llegar a S. Y una vez que yo tengo S suelta, una S sola, resulta que es el antecedente de este condicional y me permite, de nuevo, por modus ponens, liberar T. ¿Para qué quería yo T? Pues T la quiero para cerrar mi proceso de construcción, no T, perdón, me permite cerrar mi proceso de construcción del condicional P, entonces no T. Pues esta es la estrategia que habría que seguir para hacer este ejercicio solamente con reglas básicas.
¿Vale? Entonces, vamos allá. Vamos a ver todo esto que acabo de decir, cómo quedaría. Bueno, pues aquí está. Tenemos las tres premisas y tenemos el supuesto del antecedente del condicional que yo estoy construyendo, P. Tengo que llegar al consecuente. ¿Cómo llego al consecuente? Pues empiezo a operar con la P, porque es todo lo que tengo. Tengo las tres premisas y P. El resto todavía no lo tengo, es lo que voy a ir deduciendo, derivando. Entonces, P es el antecedente de este condicional. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues como hemos dicho, lo voy a poner aquí, a un lado. Yo tengo la fórmula, por si acaso alguien pues, se pierde con aplicando varias reglas sucesivas a la vez. Yo tengo en la fórmula 1 P, entonces no R. En la fórmula 4 tengo P. Por lo tanto, la regla del modus ponens me permite concluir no R, el consecuente. Porque, por si acaso, os recuerdo que la fórmula del modus ponens es X. Entonces, Y, si tengo X, puedo concluir Y. Y la Y tiene puede tener, y la X también puede tener su no, su signo de negación, puede no tenerlo, es decir, la X e Y no me indican en concreto fórmulas afirmativas, sino que me indican el lado del condicional. Lo que está a la izquierda del condicional se llama X, lo que está a la derecha se llama Y. Lleve los signos que lleve y lleve los paréntesis que lleve. Entonces, yo aplico esta regla, modus ponens, o como pone aquí, regla de eliminación del condicional, entre las fórmulas 1 y la fórmula 4. Y entonces obtengo, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el consecuente, que el consecuente es no R, aquí está, obtengo el consecuente. Una vez que tengo el consecuente, ¿qué puedo hacer con él? Bueno, resulta que el consecuente del primer condicional es el antecedente del segundo. Así que puedo liberar aplicando esta misma regla, solo que ahora sobre las fórmulas no R. Entonces, S, si yo tengo no R, ahora yo puedo sacar el consecuente que es S. Efectivamente, saco el consecuente que es S y lo he hecho aplicando la regla de eliminación del condicional o modus ponens entre las fórmulas 2 y la fórmula 5, que si lo miramos, pues vemos que efectivamente corresponde. Una vez que tengo ese, yo me doy cuenta de que eso es el antecedente del condicional que contiene la T que yo busco para poder cerrar mi deducción natural. Entonces vuelvo a aplicar la regla de eliminación del condicional o modus ponens entre las fórmulas 3 y 6 y obtengo T. T es el consecuente que yo buscaba. Por lo tanto, en ese punto se cierra en 7. Una vez obtenido T, recordemos la regla, X. Y, si yo busco el condicional X, entonces Y. Una vez que yo obtengo Y, cierro y enuncio el condicional. Esta es la regla de introducción del condicional, no la de eliminación, que es la de modus ponens. Y entonces cierro y en el punto 8 indico que yo ya he llegado al condicional que yo estaba buscando. Y lo indico de esta manera. Regla de introducción del condicional y ahora el intervalo entre 4 y 7. El intervalo del apertura-cierre del supuesto. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más difícil. Un poquito más difícil porque, más que nada, tiene, bueno, un poquito más difícil porque tiene un bicondicional en el antecedente, pero
bueno, que... A ver, un segundito. Vale. Voy a ampliar un poco más para... Vale. Bueno, aquí está el ejercicio. Vamos a hacer una deducción natural desde cero, ¿no? Desde el principio. Para eso nosotros escribimos primero, voy a empezar un poquito aquí donde pueda más arriba, ponemos 1, primera premisa, no P. 2, bueno, aquí habría un punto, pero vale, ya está. Y aquí pongo P de premisa. 2, Q, entonces P. Es decir, estamos siguiendo todos los pasos que tenéis que hacer cuando se os da un esquema inferencial y se os pide que demostréis por deducción natural. 3, sigo, porque tengo 3 premisas. R, entonces Q. Bien, pongo premisa. Y ahora ya no pongo nada más porque la conclusión es lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy persiguiendo. Por lo tanto, la conclusión me fijo en ella, pero no la pongo en ningún sitio. Y me fijo en ella y veo que es un condicional. El condicional tiene este antecedente y este consecuente. ¿Vale? Voy a aplicar lo pongo aquí arriba un momento, la regla de introducción del condicional que me dice que yo suponga el antecedente, y ahora voy a poner el signo de equivalencia. Para mí la X es S si y solo si R, ¿verdad? Que yo lo suponga, que después, haciendo lo que tenga que hacer, yo llegue a la fórmula del consecuente de mi condicional. En mi caso, la fórmula de consecuente es no S, ¿vale? Y entonces podré en la línea siguiente construir el condicional completo. S si, solo si, R, paréntesis, que es la fórmula X, entonces la fórmula Y, no S. Entonces, una vez que yo sé esto, no tengo, para saber qué pongo ahora en el punto 4 de la deducción natural, no tengo que pensar mucho, tengo que seguir la regla. Voy a cambiar de color para que veáis que hemos empezado la deducción natural, que ya no estamos en las premisas. Bueno, mejor voy a poner el supuesto de otro color, la apertura y el cierre. Yo tengo que abrir supuesto con S, si, solo si R, porque es el antecedente del condicional que yo busco. Por lo tanto, en la fórmula 4, yo pongo S, si, solo si, R. E indico que este es el supuesto abierto. Y aquí abro mi paréntesis, bueno, mi paréntesis cuadrado. Y lo cerraré cuando llegue a I, es decir, a no S. Y ahora mi único objetivo es conseguir no S. ¿Cómo puedo yo conseguir no S? En las premisas no tengo S, pero en el supuesto auxiliar sí. Entonces, yo sé que el condicional, y ahora vamos a utilizar una regla nueva, que es la que opera con el bicondicional, que ya os lo mencioné en la otra sesión. Yo voy a convertir el bicondicional lo voy a dividir en sus partes. El bicondicional siempre, lo vimos incluso en las tablas de verdad, es una conjunción de dos condicionales, uno para un lado y el otro para el otro lado, uno de S a R y otro de R a S. ¿Vale? ¿Y qué indico yo aquí? ¿Qué regla indico yo que he aplicado? Pues la regla que he aplicado aquí es una intertransformación de conectivas entre bicondicional, bueno, no me sale muy bien, pero es un bicondicional, y la Y
¿Y en qué fórmula he quitado he intertransformado el bicondicional con la conectiva? En la fórmula 4, por lo tanto lo indico aquí, ¿vale? Bueno, ahora tengo una conjunción. Yo sé que puedo operar fácilmente con la conjunción. Entonces, lo que hago es separar los dos lados, porque de alguno de los dos lados voy a tener que sacar la S. Entonces pongo aquí S, entonces R, que es el lado de la izquierda de la conjunción, y digo regla de eliminación de la conjunción en la fórmula 5, esta regla ya la conocemos, y en 7 voy a hacer lo mismo, pero con el lado derecho, R de la conjunción en 5, R entonces S, regla de eliminación de la conjunción en 5, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué hago en 8? Pues ahora tengo que pensar, ¿vale? Ahora tengo que pensar. Si, miro otra vez mis premisas y sé que necesito una no S. El problema es que las S, las voy a marcar, la S la tengo de antecedente de un condicional y de consecuente de otro condicional. De alguno de estos dos lados tengo que sacar la S. Si yo de alguna manera pudiera obtener R, podría sacar de la fórmula 7, podría sacar la S por modus ponens o regla de eliminación del condicional. Bueno, eso podría ser. Pero no necesito S, necesito no S. Vale. Entonces, ¿cómo puedo obtener no S? Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Cuál es nuestro método para obtener no algo? Es la regla de introducción de la negación. ¿Pero qué me exige la regla de la introducción de la negación? Me exige, la voy a poner aquí, a ver si puedo, la regla de introducción de la negación me exige suponer una fórmula, es decir, abrir otro supuesto, llegar a una contradicción y no y después podré negar la fórmula. Entonces me veo obligada a abrir aquí otro supuesto interno y mi supuesto es S. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar, esto es la S de la derecha, es la S de supuesto y S en 8 es la fórmula que yo después llegaré a negar para obtener no S, ¿de acuerdo? Y ahora mi único objetivo, vamos a poner en azules todo este supuesto, 8, ahora mi objetivo es llegar a una contradicción. ¿Puedo hacerlo? Hombre, tengo que poder hacerlo. Si yo tengo S, ¿qué puedo hacer? Si tengo S, entonces voy a pintarlo más en flojito para que no esté muy... Entonces, yo en la fórmula 6 puedo liberar R. ¿Con qué? Modus ponens o regla de eliminación. Si libero R, voy a subir un poquito más, yo podré hacer modus ponens aquí con R y liberar Q. Liberando Q, podré hacer modus ponens y obtener en la fórmula 2 y obtener P. Si obtengo P, tengo una contradicción con no P. Y habré conseguido lo que yo quería, esa contradicción. Bueno, pues entonces vamos a proceder paso a paso. Luego volvéis a ver la grabación y lo hacéis paso a paso. Yo he dicho que tengo S. Con S, y seguimos las flechas, con S puedo liberar R. Liberada. ¿Con qué regla? Modus ponens o regla de eliminación del condicional entre las fórmulas, en la fórmula 6
con la fórmula 8. Seguimos. 10. Con R seguimos la flecha, voy a la fórmula 3, la flecha amarilla, y libero Q, haciendo también, ¿con qué regla? Pues igual, modus ponens, en la fórmula 3 con la fórmula 9. Sigo la flecha, ¿ahora qué hago? Ahora con Q, en la fórmula 2 puedo liberar P, pues lo hago, pongo 11. 11. Modus ponens. En la fórmula 2 con la fórmula 10 y libero P. Ya está, ya he conseguido P y en la 1 tengo no P, así que solamente me queda introducir una conjunción entre 1 y 11. En el paso 12, regla de introducción de la conjunción entre 1 y 11, P, o bueno, no P y P, da igual, P y no P. ¿Y qué me dice la regla? Acordaos, cierro. En el momento en el que yo consigo la contradicción, yo cierro el supuesto que había abierto. Y ahora sigo la regla. Ahora hago esto. La regla me dice que tengo que hacer esto. ¿Qué es esto? Eso es coger S y negarla. 13. No S. He conseguido la no S. ¿Y para qué quería yo no S? Me voy al otro supuesto que yo tengo abierto. Recordad, el supuesto naranja lo tengo abierto. El supuesto naranja cierra cuando yo obtengo no S. Pues entonces, continúo, cierro en 13. ¿Veis que cierro en no S? Y como me manda aquí la regla. Y una vez que he cerrado en 13, ¿qué hago? 14. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Para esto. 14. Cojo la forma... bueno, un momentito, que no hemos puesto la regla. Yo en 13 he hecho regla de introducción de la negación en la fórmula 8 con la contradicción 13, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es regla de introducción del condicional. Ahora voy a enunciar que yo ya he terminado de aplicar esta regla. Entre las fórmulas 4, en el intervalo de 4, S sí o sí R, sí y solo sí R, y la 13. Entonces, S sí y solo sí R, entonces la fórmula 13, la que hemos llegado es no S. Regla de introducción del condicional en el intervalo 4, 13. El intervalo entre las fórmulas 4 y 13. Y hemos realizado una deducción natural. Vamos a alejarlo un poco más. Hemos realizado una deducción natural bastante complicada, no en exceso, pero un poquito más complicada porque tiene dos supuestos, uno dentro de otro. Y tenéis que volver a verla, hacerla despacio y escuchar por qué yo abro un supuesto con una fórmula y cierro con otra, y cada una de esas aperturas y cierres sigue religiosamente una regla, religiosamente. No podéis hacerlo de otra manera. Y aquí hemos conseguido aplicar muchas,
reglas que ya hemos visto y además 2 de las que necesitan un supuesto auxiliar. Y además hemos aprendido una regla de intertransformación de conectivas, ¿de acuerdo? Que es la de pasar de bicondicional a conjunción. Bueno, entonces, ahora os voy a dejar enunciada, vamos a ver el ejemplo, pero no vamos a hacer otro ejemplo, el otro os lo voy a dejar para que lo intentéis realizar vosotros, ¿vale? Vamos a continuar con la última regla que nos queda, que es la regla de eliminación de la disyunción o la regla de análisis por casos. El problema de esta regla es que necesita abrir 2 supuestos auxiliares. Primero uno e inmediatamente cuando cierres el primero se abre el segundo. La característica de esta regla, aparte de esos 2 supuestos auxiliares, es que funciona de la siguiente manera. Yo tengo una fórmula disyuntiva, cualquiera, en cualquier sitio, en las premisas o en medio de la deducción natural. Y puedo operar con ella o solo puedo operar con ella. ¿Qué es lo que hago? La regla me dice, bueno, si tú tienes una disyunción, tienes que suponer el lado, tenga lo que tenga, izquierdo de la disyunción y después el lado derecho de la disyunción. Y a partir de los 2 lados, tú tienes que llegar por deducción natural aplicando reglas a la misma fórmula, que es Z. Z es otra fórmula que no es ni X ni Y. Podría coincidir con X o con Y, pero puede ser cualquier otra fórmula. Es decir, esta regla nos da un poco de libertad para proponernos como conclusión, por ejemplo, cualquier fórmula que no tenga que ver con la disyunción que estamos trabajando. Y una vez que hayas llegado a Z a partir de X del lado izquierdo y a Z a partir del lado derecho, tú puedes concluir Z. Y como normalmente esa Z es la conclusión, ahí termina tu deducción natural. Vamos a ver cómo funciona esto con este ejemplo de aquí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, nosotros miramos la conclusión y vemos que tenemos S o T. S o T lo tenemos dentro de las premisas, pero bueno, podéis intentar hacer esta deducción natural aplicando la regla de introducción de la disyunción, es decir, de alguna manera intentar llegar a S y luego añadirle por regla de introducción de la disyunción T y luego llegar a T, bueno, y ya está, ¿no? Y le añadiste, no hace falta luego nada. Pero llegar a tener una S suelta, que está aquí, necesita tener el antecedente. Tú no tienes el antecedente, de aquí no lo puedes sacar, a no ser que sea aplicando esta regla. Si no aplicas esa regla y supones P, tú puedes decir, bueno, pues supongo P y llego a S, y entonces ya tengo la S suelta. No, no hay ninguna regla que te permita suponer una fórmula X, llegar a otra y después enunciar esa otra. No hay ninguna regla que sea así, ninguna. En todo caso, tendrías que formular un condicional entre X e Y, pero el condicional entre X e Y sería el condicional entre P, entonces S, y volverías a este mismo condicional. Entonces, no hay salida. En este caso, así no se puede hacer. ¿Cómo se haría? Bueno, pues se haría aplicando la regla de eliminación de la disyunción. Quiere decir que nosotros trabajaríamos con esta fórmula, supondríamos, en primer lugar, P, estoy siguiendo esta regla de aquí, supondríamos en primer lugar P, llegaríamos de alguna manera a S o T, que es mi Z, es lo que yo me propongo como Z. Después me indica la regla que tengo que suponer I, o sea,
Q. Después de suponer Q, yo tengo que llegar ¿a qué fórmula? A nuestra Z, a S o T, porque yo me he propuesto S o T como Z. Y cuando haya conseguido hacer esto, yo ya puedo enunciar Z. Yo ya puedo cerrar esta deducción natural afirmando S o T. Y aquí terminaría mi deducción natural, que es porque yo ya habría llegado a la conclusión. Fuera de supuestos, a una conclusión libre y fuera de supuestos. Bueno, pues vamos a ver cómo sale en este caso. Empezamos. Ponemos las tres premisas y procedemos a aplicar la regla de eliminación de la disyunción en la fórmula 1. La aplicación de esta regla requiere que en primer lugar nosotros supongamos el lado izquierdo de la disyunción, P. Una vez supuesto P, yo tengo que llegar a S o T. ¿Qué puedo hacer teniendo P? Bueno, pues teniendo P yo puedo hacer modus ponens con esta fórmula de aquí, o regla de eliminación del condicional, y así, de esta manera, liberar S. Entonces hago regla de eliminación del condicional o modus ponens en la fórmula 2, aquí me falta decir en la fórmula 2, coma, con la fórmula 4, ¿vale? Y una vez que tengo esto, yo obtengo S. Y una vez obtenida S, yo aplico la regla de introducción de la disyunción en la fórmula 5, es decir, en S, y le añado OT. Porque recordad que con esta fórmula yo puedo añadir lo que quiera. Yo tengo una X, que en mi caso es S. Yo puedo poner en cualquier otra línea de la deducción natural, en este caso en la siguiente, X o Y. Es decir, yo en este caso le añado a la S o T. Ya he obtenido mi Z. Recordad que la Z aparece 3 veces. Cerrando la primera, el primer supuesto, tiene que aparecer cerrando el segundo supuesto y después tiene que aparecer debajo de los dos supuestos, cerrando los dos supuestos y la aplicación de la fórmula. Entonces, la regla, ya he hecho esta parte, he supuesto el lado izquierdo, he llegado a Z. Ahora la regla me dice, supón el lado derecho, ¿vale? Pues ahora continúo. Supongo el lado derecho, Q. Mirad que lo tengo aquí, ¿no? P o Q, lado izquierdo, lado derecho. Q, ¿qué puedo hacer con Q? Q me permite hacer modus ponens aquí y liberar la T. Modus ponens o regla de eliminación del condicional. Entonces, regla de eliminación del condicional en la fórmula 3, con la fórmula 7. Me permite liberar T. Y ahora, por disyunción, igual que antes, por regla de introducción de la disyunción en 8, es decir, en T, añado a la T cualquier cosa, en este caso OS. Le añado OS. Entonces, ya he llegado, cierro, porque he llegado a esta Z también. Había llegado en el paso 6 a esta y en el paso 9 a la segunda. Pues he terminado de aplicar la regla. En el siguiente paso, yo vuelvo a repetir la fórmula a la que he llegado a partir de los dos lados de la disyunción y digo, regla de eliminación de la disyunción en la fórmula 1, suponiendo los dos lados, en los intervalos de deducción de supuesto auxiliar de 4 a 6, que es el supuesto del primer lado, y de 7 a 9, que es el supuesto caso 2 del lado de la derecha, del segundo lado. Y a partir
Y aquí, a partir de esos dos supuestos, he conseguido eliminar la disyunción en 1. Bien, todo esto es mecánico y tiene que seguir exactamente los pasos de la regla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenéis que hacer es, si sabéis que vais a tener que trabajar con la regla de la eliminación de la disyunción, vosotros ponéis vuestra fórmula aquí, aquí colocáis el primer lado, intentáis derivar la fórmula de la conclusión, aquí colocáis el segundo lado, deriváis la fórmula de conclusión y aquí enunciáis la fórmula de la conclusión. Os dejo como tarea para que lo hagáis el siguiente ejercicio. Se realiza exactamente igual que este. Incluso es un poco más fácil, pero lo vais a tener que hacer solos a ver qué tal. Este es el ejercicio. Ejercicio 2.